Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y les estoy realizando este video para hacerles una introducción a la tercera unidad de aprendizaje, que es la última que van a estar trabajando. Van a ser 4 semanas las que estaremos trabajando ya con esta última unidad. Se va a interrumpir por las vacaciones que comenzamos la próxima semana. Solamente van a estar trabajando estos días con las actividades que les voy a explicar el día de hoy y regresamos el 12 de abril para retomar las 3 semanas que falten. Y antes de darles una introducción a esta última unidad, sí quiero comentarles la importancia de que tomen en cuenta las instrucciones que yo les subo al foro de novedades. Me di cuenta en algunas actividades que están tomando en cuenta solamente las instrucciones de plataforma y yo les he pedido que se dejen guiar por las instrucciones que yo les subo al foro de novedades. ¿Ok? Entonces, para que no haya problemas o confusiones, guíense en las instrucciones que yo les subo al foro de novedades para sus actividades. También quería felicitarlos porque la mayoría se pusieron al corriente con sus actividades de esta segunda unidad que terminó. La mayoría las logró completar, trabajaron bastante bien, entonces me da muchísimo gusto que hayan podido ponerse al corriente con la realización de sus actividades para subirlas a plataforma. Me dio muchísimo gusto, chicos. Y también comentarles que a partir de hoy van a poder solicitarme sus calificaciones más adelante en el día o el día de mañana. Para más seguridad, pueden comunicarse conmigo para proporcionarles sus calificaciones de la segunda unidad de aprendizaje, que fue descripción, análisis y argumento. Esta tercera y última unidad de aprendizaje, que es corrección de estilo y crítica propositiva, les voy a dar una pequeña introducción a esta unidad. Y bueno, esta unidad de aprendizaje retomará lo trabajado en las anteriores unidades de aprendizaje que ya vimos y se hará un especial énfasis con la argumentación. Seguiremos trabajando la argumentación en esta última unidad. Y la argumentación, como ya se los he dicho, chicos, es muy importante. Cuando hablamos de cualquier tema, cuando tenemos una opinión acerca de cualquier tema, tenemos que tener argumentos para sostener lo que estamos nosotros afirmando. Podemos tener una opinión y afirmar algo sobre cualquier tema, pero para poder convencer a la otra persona, persuadirla, nuestros argumentos tienen que ser sólidos, completos, claros, coherentes, etc. Y eso vamos a seguir practicando al fin de integrar lo aprendido a lo largo del área interdisciplinar de comunicación. Como les decía, vamos a retomar lo que ya vimos y seguir trabajando con la argumentación. Y también vamos a integrar la corrección de diferentes tipos de texto. Van a conocer lo que es la corrección de estilo de los textos y también vamos a reforzar el conocimiento de lo que es el estilo y su importancia. El objetivo de esta unidad de aprendizaje es construir propuestas para la solución de problemas sociales de nuestro entorno, utilizando la lectura de manera crítica, los protocolos de discurso y las habilidades de corrección de textos. Estos elementos o estos temas son muy importantes y los vamos a continuar trabajando o los van a conocer, que es, y ya lo han trabajado, el hablar de problemáticas de nuestro entorno, problemáticas que nos llaman la atención, que conocemos o que existen, las vamos a seguir retomando para trabajarlas. Ser críticos, la crítica va a ser otro elemento que van a estar trabajando, la importancia de ser críticos, de conocer cómo hacer una crítica y también, como les decía, la corrección de textos, qué es lo que se debe de conocer o trabajar al corregir un texto. Y hablando específicamente del módulo 1, les comento que una introducción es la siguiente. En este primer módulo que van a comenzar a trabajar, conocerán la estructura y la importancia del periódico, las partes que lo conforman y cuál es su función como medio informativo. Te adentrarás en el análisis de los diferentes tipos de crítica con el propósito de distinguir cada una de ellas y discutir su utilidad tanto en lo académico como en lo social. La crítica es súper importante poder desarrollarla, comprenderla, para poder desarrollarla de forma correcta, tanto en nuestro entorno académico como en nuestra vida cotidiana. La cuestión del periódico o elementos del periódico
lo vamos a estar viendo en algunas actividades. Había una actividad preliminar que no vamos a trabajar en sí, que la van a ver, que es actividad preliminar, el periódico y sus componentes. No la vamos a trabajar porque esta era una actividad presencial. Esta actividad presencial yo la trabajaba, el conocer el periódico, cómo está conformado, etcétera. Eso lo vamos a dejar un poquito y en otras actividades vamos a trabajar con elementos del periódico. Y bueno, también les comento una parte súper importante que ustedes deben checar en su plataforma, que son sus competencias. En cada unidad de aprendizaje yo les comento la importancia de conocer las competencias que ustedes van a desarrollar, esas habilidades que se espera que ustedes desarrollen al finalizar el área. En este caso, ahí en la portada de su plataforma están las competencias del curso. Yo les pido que le echen un ojo a las competencias específicas, genéricas, disciplinares básicas y disciplinares extendidas, para que se den cuenta cuáles son los propósitos de las habilidades que se espera que ustedes desarrollen. Aquí nada más les voy a comentar a grandes rasgos las competencias específicas, que se trata de que ustedes puedan construir propuestas a partir de la interpretación de fenómenos, sucesos y fuentes informativas para resolver problemas sociales de su entorno, corregir textos para depurar el estilo con apego a las convenciones de la lengua y de un contexto específico, aplicar la lectura crítica para satisfacer necesidades informativas y recreativas particulares. Estos tres elementos son sumamente importantes y ya se los comenté ahorita. La cuestión de conocer las problemáticas sociales que nos rodean, la importancia de tener una opinión acerca de ellas, de reflexionarlas y de proponer sus soluciones. Por eso vamos a seguir trabajando con las problemáticas sociales. La cuestión de la corrección de textos. ¿Cuáles son los elementos de la corrección de textos y su importancia? Y la aplicación de la crítica, el conocer qué es la crítica, qué tipos de crítica existen y cómo podemos desarrollarla, como les decía, en un entorno escolar, en un escrito académico y en nuestra vida cotidiana, tanto de forma oral como escrita. Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito cómo está conformado el módulo 1 que van a comenzar a trabajar. Los contenidos tienen que ver con los tipos de crítica, crítica social, crítica literaria relacionado con la poesía y el ensayo. Esos son los temas que van a estar trabajando en este primer módulo. Comentarles también que en total van a ser 8 actividades las que van a trabajar, un avance y un proyecto integrador. En esta ocasión les había comentado en la segunda unidad que les iba a aplicar un cuestionario, ya no se los apliqué, pero en esta última unidad de aprendizaje sí les voy a aplicar un cuestionario de conocimientos al final, en la última semana. ¿Ok? Entonces, lo que van a estar trabajando es la actividad 1 y 2, pero antes ya saben que tienen que hacer su evaluación diagnóstica. Antes de comenzar a trabajar con la actividad 1 y 2, tienen que trabajar su evaluación diagnóstica. Ya la han trabajado en las anteriores unidades de aprendizaje, es lo primerito que tienen que hacer. ¿Y qué es la evaluación diagnóstica? Aquí en la evaluación diagnóstica van a contestar 5 preguntas. Esas 5 preguntas están relacionadas con temas que nosotros vamos a ver en esta última unidad. Pero lo que yo quiero es conocer qué tanto saben del tema sin hacer ningún tipo de investigación. Así que van a contestar las preguntas según lo que sepan, sin hacer investigación y subirlas. Ese va a ser su primer trabajo, contestar la evaluación diagnóstica. Y ya después van a comenzar a trabajar con la actividad 1, que se titula Tipos de crítica. En esta actividad van a investigar en fuentes confiables cuáles son los diferentes tipos de crítica y sus características, su concepto y sus características de cada tipo de crítica que se pide en un cuadro que está ahí en plataforma y que yo también les puse en las instrucciones. En este cuadro se encuentran 5 tipos de crítica que ustedes tienen que investigar en internet, en más de una fuente confiable, sus conceptos y características. Esta es la crítica analítica, crítica descriptiva, crítica estética, crítica expositiva y crítica social. De esos 5 tipos de crítica, ustedes van a investigar su definición o concepto y características y así me van a llenar el cuadro. Al final de este cuadro me van a agregar una reflexión sobre la importancia de cada uno de estos tipos de crítica.
señalando en qué se parecen y en qué se diferencian, ¿sí? Van a reflexionar qué importantes son conocerlas y en qué se parecen y cuáles son sus diferencias de cada una. Esa va a ser la reflexión final que ustedes van a realizar y comentarles un poquito así a grandes rasgos lo que es la crítica, dándoles una definición muy concreta acerca de lo que es la crítica. Yo les puedo decir que la crítica es un análisis o un juicio que nosotros realizamos sobre una situación, una persona o un trabajo. De manera general, la crítica se refiere a un juicio que puede ser objetivo o subjetivo. Por ejemplo, nosotros hacemos críticas todo el tiempo, en nuestra vida cotidiana, en la escuela, etcétera. Hacemos la crítica sobre una situación que está pasando en el mundo, en el país, cómo está la situación económica, la situación política. Por ejemplo, en la pandemia, nosotros hacemos crítica acerca de cómo el gobierno está manejando la situación, cómo se está comportando la gente, qué medidas se han aplicado, cómo nos ha afectado. Hacemos crítica acerca de algún político, hacemos crítica acerca de un familiar o una persona, algo que hizo mal. En nuestro trabajo hacemos críticas de que no hay justicia en tal cosa. Y puede haber crítica objetiva o subjetiva. La crítica objetiva es cuando nosotros tenemos conocimiento del tema, cuando no nos dejamos llevar por la emoción o los sentimientos que tenemos hacia la persona que estamos criticando o la situación, cuando alejamos todo eso y criticamos simple y llanamente acerca de la situación y con conocimiento. Y subjetiva, una crítica subjetiva es cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra rabia, por nuestro odio o por lo que sentimos personalmente por la persona o por la situación. Cuando no pensamos claramente y solamente criticamos, a veces con la intención de dañar a la otra persona o de crear un conflicto. Siempre se nos dice que hay críticas constructivas y críticas destructivas. Las críticas constructivas se supone que son aquellas que se realizan para ayudar, para mejorar. Y las destructivas, las críticas destructivas, se supone que se realizan para dañar o crear un conflicto. Entonces, eso lo hemos escuchado muchísimo en nuestra vida diaria, pero sí es importante saber en general que una crítica es un juicio o un análisis que nosotros realizamos hacia una persona, una situación. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros podemos conocer de lo que es una crítica, pero sí es importante que en base a la investigación que ustedes realizan de los tipos de crítica, les quede muchísimo más claro qué es la crítica en general y qué son estos tipos de crítica para conocerlas y saber que tal vez nosotros las hemos manejado o que las podemos llegar a manejar y es importante conocerlas. Entonces, eso es lo que van a trabajar en su actividad 1 y en su actividad 2, que también quiero que ya lo comiencen a trabajar. Me gustaría muchísimo que estas dos actividades y la evaluación diagnóstica ya los tengan en plataforma para cuando regresemos de vacaciones, que estas actividades ya estén en plataforma. La actividad 2 está relacionada con la columna. La columna es un género periodístico. La columna la podemos encontrar en un periódico. Es un escrito que podemos encontrar en un periódico en físico o en línea, que últimamente ya los periódicos se leen más en línea que en físico. Y lo que van a tener que hacer en esta actividad primero es leer un artículo que se llama Columnas de Opinión en el País, donde encontrarán ejemplos de este tipo de texto periodístico. El link para leer este artículo lo pueden encontrar en las instrucciones de esta actividad en plataforma y van a encontrar el link para leer este artículo de Columnas de Opinión en el País. Y ahí van a tener mayor claridad de lo que es una columna, cuáles son sus características. Igualmente pueden hacer una investigación en internet para conocer un poco más las características de la columna. ¿Por qué? Porque van a elegir una problemática social que observes en tu entorno e investigar cuáles son sus causas y consecuencias. Vas a pensar en una problemática que te rodee o que te llame la atención. Procuren que sea una problemática de la cual no hayan hablado en anteriores trabajos. Y ya que tengan esa problemática, van a investigar en internet esa problemática, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, tener más información acerca de ella.
Ya que tengan esa información, van a redactar, van a escribir una columna de opinión sobre esa problemática. Tiene que tener una extensión por lo menos de una cuartilla, una hoja, su texto. Y además de platicar de qué trata esta problemática, cuáles son sus causas, consecuencias, van a proponer una solución a esa problemática. Les comento, en esa columna pueden integrar datos o información que encontraron en internet, pero es importante que su columna esté estructurada sobre todo con lo que ustedes opinan, con sus propias palabras. Si ustedes meten información de internet, requiero que me pongan al final los links de información de donde sacaron esa información. Pero no solamente copien y peguen información de internet y ya. No. Pueden incluirla, pero su opinión, lo que ustedes piensan, sus palabras, tiene que ir en esa columna, ¿ok? Información de la problemática, cuáles son sus causas y consecuencias entre esa información y que va a ser parte de su opinión. Y al final van a poner una solución que ustedes propongan para que esa problemática se resuelva. Al final de su columna, de su texto, de una cuartilla por lo menos, van a agregar una conclusión donde reflexiones acerca de lo que trabajaste en la actividad y qué dificultades se te presentaron. A grandes rasgos les comento que la columna, como les decía, es un texto periodístico. La columna puede ser escrita acerca de cualquier tema. Puede ser un tema deportivo, de derecho, de finanzas, de espectáculo, social, de lo que sea. Regularmente las columnas que encontramos en un periódico, tanto digital como impreso, la columna puede salir diariamente, de manera semanal, mensual, depende del periódico. La columna viene firmada por el autor, viene el nombre y o firma del autor. Y en una columna de opinión, como su nombre lo dice, es sumamente importante lo que opina esa persona sobre el tema, que se desarrolle la opinión de la persona en ese texto. ¿Qué opina? Que dé argumentos sobre lo que piensa, que desarrolle una opinión o una crítica acerca del tema del que está hablando o de la problemática. Como cualquier texto, su columna tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión para que tenga más claridad lo que están ustedes escribiendo. Como siempre yo les pido que cuiden muchísimo su ortografía, que cuiden la estructura de su texto, que justifiquen su texto, que le den justificación, que esté acomodadito, cuiden su ortografía, sus acentos, etc. Que sus trabajos tengan una portada para que tengan una mejor presentación. Entonces, eso es lo que ustedes van a estar trabajando en esta segunda actividad, que es la columna. Hagan lo posible porque estas actividades, evaluación diagnóstica, actividad 1 y 2, las tengan ya en plataforma cuando regresemos de vacaciones para continuar trabajando con lo que sigue en esas 3 semanas que nos restan. Y pues nada, chicos, ya no me quiero extender muchísimo más. Espero que tengan unas excelentes vacaciones estas 2 semanas. Procuren descansar, reflexionar, ponerse al corriente con lo que tengan pendiente. Cuídense mucho y nosotros nos estaremos viendo regresando de vacaciones. Mientras tanto, estos días, cualquier duda antes de salir de vacaciones, ya saben que me pueden contactar. Cuídense mucho.